Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Aquí en Los Ángeles Press, desde Los Ángeles, California, Guadalupe Lizárraga les saluda y nuestro compañero Martín Arellano, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, Martín. Buenas noches, Lupita. Me da mucho gusto poder compartir contigo este espacio esta noche de jueves 10 de febrero del 2021, donde tenemos un programa muy interesante con sorpresas. Y la verdad, quisiera yo empezar un poco con la reflexión de qué pasa en México, porque ¿qué entendemos por periodismo, no? Cuando una persona que recibe 298 millones de pesos Bueno, si por nos hacer esperas, Martín, hay que decirle a nuestra audiencia que el tema de hoy es precisamente reflexionar sobre el periodismo en México, lo que son los periodistas, y hemos puesto incluso el título, Martín, de una manera provocadora, y los simuladores, ¿quién es quién? Porque al meter todos al mismo costal, pues algunos vamos raspados y algunos otros van privilegiados, y eso es lo que queremos que usted como audiencia pueda también saber distinguir lo que es el periodismo de la simulación de periodismo, porque también hay personas que están utilizando el periodismo como un espejo para tener beneficio privado. Y hay que recordar también que el periodismo tiene que responder al interés público, que es el interés de la ciudadanía, el interés de la nación, como antes se decía en los 80, en los 90, el interés público, el interés de la nación. Así es que, pues lo invitamos a quedarse con nosotros, lo invitamos a que haga comentarios, a que escriba, pregunta. Y también vamos a tener a otra compañera que se va a sumar, ella es Claudia Martínez Sánchez, colega de Los Ángeles Press, que también tiene mucho que reflexionar junto con nosotros sobre este trabajo, este oficio que está siendo ahora desarrollado en un ambiente oscuro, en un contexto de oscuridad en México, como es la violencia contra los periodistas. Así es que, Martín, ahora sí, empecemos. Me cortas la inspiración. La verdad que teníamos muchas ganas de hacer este programa y por eso a veces nos gana un poco la velocidad. Pero más que como un periodista, yo quiero verlo como un ciudadano que defiende el derecho de las audiencias, que las pelea, porque en este país no hay respeto a las audiencias. Yo decía hace unos momentos que cómo es posible que alguien que gana 298 millones del erario pueda decir que es periodista y pueda hablar de las acciones de gobierno y tenga la calidad moral para criticar a cualquier otro gobierno emanado de un partido diferente, sea bueno, sea malo. Igual yo pienso cómo es posible que una periodista que en 2011 difamó a Felipe Calderón. Porque yo me pierdo, ¿quién gana 298 millones de pesos del erario? Joaquín López Dóriga. Joaquín López Dóriga, o sea, ¿cómo puede un periodista que recibe tantos millones de pesos decir que son periodistas? Bueno, ese dinero se va en publicidad y estaba yo revisando en el portal Contralínea cómo pagan por aparecer en determinados medios. Por ejemplo, Joaquín aparecía con Beteta, aparecía con Ciro Gómez Leiva, y empiezan a cobrar por los comentarios, empiezan a llevar a sus patrocinadores a esos programas y cobran. Y la pregunta ¿es periodismo? Si te están pagando, ¿vas a hablar mal del que te está pagando? ¿Con qué calidad moral puedes criticar a otro? Bueno, puede ser periodismo porque lo que hacen es usar el formato periodístico y con información, datos duros. El problema es la independencia. O sea, si no, o sea, es un periodismo pagado. La pregunta es que si nos vamos a lo que es el ser periodista, ya hay un sesgo, ni siquiera un sesgo, ya vas comprado, o sea, a lo mejor utilizas la técnica periodística, a lo mejor utilizas los recursos del periodista, los espacios del periodista, pero periodista no eres. La audiencia tiene derecho a tener una verdad. Entonces, si tú me dices o cualquiera me dice, bueno, yo soy de derecha, se vale. Lo que no se vale es que te lo guardes
y que me presentes un panorama de un mundo que no existe. Yo sabré si te escucho, porque alguien decía, las audiencias se van a identificar con aquello, creo que era Fabricio Mejía, con aquello que tiene que ver con su realidad, ¿no? Si tú me dices algo que yo quiero escuchar, me cae bien. O algún discurso que toda mi vida he escuchado, pues me identifico con ese discurso. Aunque hoy fuera contrario, pues sí, con ese discurso. Entonces, cuando ellos se presentan con estos niveles de impunidad ante un micrófono y se dicen periodistas, entonces yo como ciudadano me pregunto, ¿y todo lo que se comieron, por decir, que dejaron de decir, para presentarme una realidad que no es, en estos tiempos, se vale que digan que el periodismo está para apretar el poder? Bueno, también, ¿de dónde, si recibe dinero del erario, el responsable es el gobierno de la República? No, yo estoy O de sea, acuerdo. de 298 millones del erario, ¿quién es responsable de otorgar ese dinero? Es el mismo gobierno. Yo estoy de acuerdo, Ahora, Lupita, es el ¿te acuerdas de gobierno, aquella frase que decían, pero no aquí, te pago para que me pegues, López Portillo? Aquí parece ser que es, te pago para que me pegues. no, pero ese dinero lo recibí en la época de Peña Nieto. Ah, ok. Entonces decía Okay. The New York Times, 2017, en México el 90% de los medios están comprados por el gobierno. Entonces, Por yo eso, me pero pregunto como eso, ciudadano, ahora en la 4T, ¿cómo es? ¿Tú has investigado en esto? la 4T yo creo que no hay tanto dinero en los medios y tal vez tendremos que tocarlo más, un poquito más adelante para poder equilibrar si hay medios que están recibiendo, o si hay periodistas que están recibiendo, o si hay youtuberos que están recibiendo. Pero aquí, más que analizar si son los gobiernos, porque finalmente pues a los gobiernos los apretamos desde el periodismo, el programa hablamos de los periodistas. Y lo que la gente quiere saber es si realmente este tipo de periodismo tiene la calidad moral para asumirse después de no sé cuántos años tenga Joaquín López Dóriga como en medio periodístico, de trabajar simulando, me venga a decir a sus más de 70 años que es periodista, y entonces, y aparte de todo, que es lo peor, Jacobo Zabludowski fue más digno en su final. López Dóriga reparte bulos, porque ni siquiera hacen periodismo. Eso es lo grave. Y eso es por lo que como audiencia yo cuestiono, porque no puede ser que haya periodistas que sí son periodistas y, por ejemplo, que se están colgando de los muchos muertos que son periodistas de a pie, que son periodistas pobres, que ganan 6,000 pesos a la quincena, que andan buscando la nota por aquí y por allá y que solo los utilizan ya cuando falló el mecanismo de protección o fue mal hecho o los mataron o lo que tú quieras. Y entonces sí se solidarizan con esos periodistas, cuando en la realidad, mucha gente lo sabe, el periodista pobre es tratado como periodista pobre. Y muchas veces ni como periodista, pero por eso es importante primero hacer como una especie de categorías, de categorización de quién es quién. Está el periodista, está el youtubero, está el conductor de noticias, porque yo recuerdo mucho, por ejemplo, en tiempos de Calderón, Aristegui, era Carmen Aristegui, se fue como la mejor periodista de México por criticar a Felipe Calderón, es decir, al gobierno, y se creó una especie de halo en torno a ella cuando ella solamente era conductora de televisión, cuando ella solamente hacía entrevistas. Y ese trabajo fue una de las, entre ese trabajo de periodista pues fue la que ayudó a legitimar a víctimas de fabricación de culpables, como en el caso de las víctimas de Isabel Miranda, del caso Wallace, de Israel Vallarta. Años después sabemos que Carmen Aristegui
cuando le preguntan, dice que se sintió engañada por Isabel Miranda. Entonces, ahí nos damos cuenta que no estaba ejerciendo un trabajo como periodista, sino como simulación del periodismo, porque nada más estaba entrevistando, pero ella nunca dio voz a la otra parte, a la voz de las víctimas, nunca hizo esa investigación, nunca se cuestionó, se preguntó si era verdad o no lo que decía Isabel Miranda Torres, y sí tuvo, digamos, el talante, el cinismo, Carmen Aristegui, para decir en pantalla internacional, porque fue CNN en español, decirles secuestradores a Brenda Quevedo Cruz, a Jacobo Tagle, a César Freire Morales, a George Curilayón, a todas las víctimas de Isabel Miranda, ella se refirió como secuestradores. ¿Y cómo llamó a Isabel Miranda? Heroína de México. Isabel Miranda, México te quiere mucho. Le dijo directamente en pantalla. En aquel tiempo fue 20 de junio de 2010, y además estaba Isabel Miranda con Nelson Vargas, que también fabricó culpables en el caso de Silvia Vargas, en el caso del homicidio y pues secuestro de Silvia Vargas. Por cierto, que se acaba de morir esa víctima, ese falso culpable de Nelson Vargas, acaba de morir ahora el 10 de enero, el 20 de enero, veintitantos de enero, en prisión, siendo inocente y a punto de darle la Secretaría de Gobernación su liberación. De este tamaño han fungido, pues, los errores, se han dado los errores o la simulación del periodismo. Quería decirlo con Carmen Aristegui, porque yo tengo mucho que decir de ella, pero Martín, adelante. Qué bueno que tocaste, es el hilo conductor. Vamos a dejar un poco a López Dóriga, porque finalmente todo el mundo sabe quién es López Dóriga. Carmen Aristegui, en marzo de 2011, a raíz de una manta que colocó el PT en la Cámara de Diputados, donde saque Calderón alcohólico, ella se hace la pregunta al aire y dice, valdría la pena investigar si el presidente Calderón padece alcoholismo porque es el presidente de la República y es algo muy delicado. A mí me parece que es una pregunta excelente para una mesa de redacción, pero no para lanzarla al aire. Todos sabemos cómo le fue. El problema no es cómo le fue, el problema es en qué se convirtió. Finalmente, ella nunca realizó la investigación para determinar si Felipe Calderón era alcohólico o no, con lo cual era una infamia. Lamentablemente, en aquel momento se confundieron los intereses de la gente de izquierda con el pleito de Carmen Aristegui. Y Carmen Aristegui recibió un apoyo que no necesitaba, que no quería y que no buscaba. Por eso el desencanto de la gente de la izquierda mexicana cuando Carmen Aristegui olímpicamente mandó a volar al presidente recién ganando la elección. Carmen Aristegui se ha hecho famosa por esa infamia. Desde ahí surge su persecución, pero no hay persecución. Ella difamó a un presidente de la República, porque ningún periodista profesional se puede dar el lujo de presentarle a su audiencia una reflexión de ese tamaño. Y esta misma reflexión nos la encontramos en el caso de Chocolates Rocío, y nos la volvemos a encontrar en el caso de la casa de Houston. Hoy Carmen está entre las 50 mujeres más influyentes según Forbes, y hoy Carmen es la periodista más influyente y más poderosa del país. Le dio cabida en su espacio a uno de los periodistas más nefastos de este país, creador de la niña Frida Sofía, que nunca existió debajo de los escombros en el terremoto del 17, y también creador de el montaje por el que se hizo famoso García Luna, que costó un incidente diplomático con Francia y México. De hecho, a México le costó salir del año de Francia porque era el país invitado, si tú recuerdas. Entonces, ¿cómo puedes meter a tu espacio a un periodista tan desprestigiado, apoyado por una
Hay que Asociación repetir los nombres para ubicarnos, porque no toda la audiencia nos están viendo de Los Ángeles, nos están viendo de Escondido, California. Un saludo a Doroteo Peña, que desde Escondido nos está siguiendo, a Ricardo Álvarez, Ciudad de México, del Estado de México, a las familiares de los PPL, que les llaman Personas Privadas de Libertad de Tenancingo Centro. Entonces, tenemos una audiencia que muy diferente, muy diversa. Entonces, para ubicar bien los nombres, Martín, por favor. ¿Qué nombres? El tema de García Luna, pues estamos hablando del caso de Florence Cassé. ¿A quién le da cabida Carmen Aristegui en a su Carlos programa? Loret de Mola, y iba a la segunda parte, y a una organización ciudadana como es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que sabemos que realizó la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto no como un ejercicio periodístico, sino como una manera de venganza de Peña Nieto porque no le entregó el sindicato de maestros, porque para eso se está usando el periodismo, para chantajear a los políticos. Entonces nos encontramos que Carmen le da espacio a Loret de Mola y a Mexicanos contra la Corrupción, que es un agente político, porque su fundador, ya no su director, su fundador, ahora su director es Amparo Casar, pues es la cabeza del PRI, del PAN y del PRD, por no decir que es el dueño. Y entonces aprovechan el poder mediático de Carmen, que tiene hasta el premio de la Legión de Honor, porque la inflaron, porque la hicieron crecer, y la meten en su programa ese bulo, pues con toda la intención de pegarle a la credibilidad del presidente. Tú sabes que los políticos viven de su imagen pública, que es lo único que tienen. López Obrador ha vivido toda la vida de presentarse como un personaje honesto. Entonces decía el conductor del Octava, Hernán Gómez Rueda, que era, y lo decía Julio Astillero, y me parece que también lo dijo Ernesto Ledesma, que era un exceso criticar toda la carrera de Carmen Aristegui por 2 reportajes. Pero a mí me parece que cuando manchas la trayectoria de una persona, en cualquier momento de su vida, manchas toda su trayectoria, manchas todo su trabajo de toda su vida, porque es como un mantel blanco. Tú le tiras una gota de tinta china negra, el mantel se ve todo mugroso, aunque sea solo una gota, manchas toda la trayectoria. Y esa es la defensa que han hecho de Carmen Aristegui. No es un hecho fortuito, Carmen, que Riva Palacio salió a hablar de un supuesto atentado, y el día de ayer 2 senadores de los Estados Unidos le pidieron a Biden que intervenga para que el Departamento de Estado sancione al presidente López Obrador. Esto es armado. Y cuando un periodista se presta para estas construcciones... Lo de los senadores no es armado, es una preocupación que se tiene acá en Estados Unidos porque tenemos 5 asesinatos de periodistas en un solo mes, independientemente de que sean... Mi percepción, Lupita, es esta. En México, a los periodistas que son asesinados no los mata la gente del pueblo no los mata. Los matan políticos, los matan empresarios que tienen situaciones ahí irregulares en sus negocios de tierras, de minas, de lo que tú quieras. Los mata el crimen organizado, pero no las matan las personas como tú o como yo, que soy una persona común. No los matamos nosotros. Y yo te voy a decir algo y finalmente para que podamos seguir adelante con Carmen en otros aspectos, que es donde tenemos más, es que lo que dijo Riva Palacio no es casualidad, porque salió en otras personas. Yo no creo en las coincidencias porque en política no hay coincidencias. Y siempre que interviene Felipe Calderón en estas cosas aparecen, sobre todo el senador Rubio. Entonces, yo puedo entender que hay un legítimo interés. Lo único preocupante son las casualidades. Mexicanos contra la Corrupción también está muy bien vendido en los Estados Unidos. Y entonces, déjame regresar al tema de Carmen.
para no entrar en terrenos pantanosos. La pregunta es, cuando un periodista se presta a estas cosas, ¿qué podemos pensar? Y esto es para la gente que nos escucha. El problema de Carmen Aristegui no es de hoy. Yo cité el tema de Felipe Calderón en 2011, pero evidentemente hay otras personas que nos pueden decir, o hay otra información que nos puede decir que lo de Carmen Aristegui no es de hoy, que la gente quería ver otra cosa, es eso. Hola, no, ¿qué tal? Aquí ya nos acompaña Claudia Martínez. Estamos con el tema de Carmen Aristegui. Si es periodista, no es periodista, la falta de ética, la falta de transparencia en la información, incluso un punto de la falta de honestidad, pues, en ese sentido. Claro. Sí, claro, bienvenida, Claudia, bienvenida. Seguimos. Gracias, buenas noches a todos. Pues sí, son tiempos súper críticos para la prensa. Es uno de los momentos, desde mi punto de vista, más complicados en el escenario periodístico a nivel nacional. Creo que este año pinta bastante difícil para todos nosotros como periodistas. Y si le agregamos, pues a este mal que tenemos, este lastre, de pronto como de periodistas que no son más que comunicadores y que solo leen, no son ni comunicadores, más bien son conductores, son lectores de noticias, porque en realidad quien hace, digamos, como exitoso el contenido de noticias de un programa, por ejemplo, de Carmen Aristegui o de otros programas que vemos de pronto en televisión, lo hace justamente el equipo que está atrás, los reporteros que salen todos los días a hacer investigaciones de campo, a trabajarlo, y que es triste y que no se diga abiertamente que estos directores de noticias se cuelgan pues de esas investigaciones, ¿no? Ahí tenemos al reportero de Carmen Aristegui, de la Casa Blanca, el autor de la Casa Blanca. Daniel Izárraga. Exactamente, sí. Tu tocayo de compañero, no me acuerdo, porque son dos coautores. Así es. Y bueno, tiene un excelente equipo, pero que se ha colgado del trabajo de los compañeros periodistas. Eso es muy diferente. Es muy diferente a que le ahí, Claudia, simplemente con el tema de la Casa Blanca, ni siquiera nos recordamos a los autores. Exacto. O sea, yo recuerdo a Daniel Izárraga por el apellido, que no tengo nada que ver con él, pero por el apellido hice una asociación y por eso lo recuerdo. Sin embargo, el otro autor no lo recordamos. Y la investigación de Casa Blanca la ubicamos inmediatamente con Carmen Aristegui, que fue la que prologó la investigación en formato de libro. Fue la que hizo el prólogo. Así es. Sí, sí, sí. Y bueno, este mal que tenemos, ¿no? Y el otro terrible, la otra contaminación, este otro mal que abunda entre nosotros como compañeros periodistas, el que sean o permitan como conductores que no son periodistas, utilizar los nombres y los apellidos de los que sí salimos a hacer reportajes, de los que sí hacemos trabajos de investigación, para que se nos ocupe, en el caso de la compañera Cintia Alvarado, el nombre y apellido para usarla como carne de cañón. En el caso de esta compañera de Milenio, que se ha atrevido a hacer calificativos. ¿Sí? A lanzar Oresti, que es otro caso. Terribles, otro caso terrible. Que además, les voy a confiar algo, me hablaron de un medio internacional para dar mi punto de vista acerca de las amenazas de Oresti. Y lo que opiné, lo sigo sosteniendo. Oresti no es la única periodista agraviada que sufre este tipo de amenazas de muerte. Es lamentable que los medios internacionales solo se ubiquen a ciertos personajes que no son ni periodistas, son conductores de televisión, de radio, y cuando en realidad todos los días tenemos N cantidad de denuncias de compañeros que están recibiendo amenazas de muerte de manera terrible, y el reflejo está en los casos de los compañeros ejecutados hace unas semanas, ¿no? Empezamos mal el año y seguimos mal. Hace un momento creo que me acaban de informar que de igual manera hubo otro atentado en contra de otro compañero periodista, y vaya, pinta terrible el escenario para todos nosotros, y con este tipo de compañeros
que son un lastre, que no son periodistas, que son conductores y que se trepan del trabajo de los reporteros de su equipo, es bien triste, muy, muy triste, porque esto no merece el país. No merece el país este tipo de comunicadores ni de periodistas. Bueno, también esta situación se ha tolerado por las audiencias poco exigentes. Aquí nos dicen, bien lo dice Martín, Carmen Aristegui la convirtieron en mártir, dice, con lo de Calderón, y hoy la vuelven a poner en el traje por un trabajo sin confirmar, hecho a base de difamación, porque así trabaja. Es lo que están diciendo nuestra audiencia. El tema es también, Martín, para que puedas continuar, yo nada más quiero decir, esto tiene mucho sentido. Lo que hicieron con Calderón, convertir en mártir a Carmen Aristegui, inflarla como la gran periodista, hay que recordar que después tuvo un bajón. Tenía estos últimos años, Carmen Aristegui estaba muy denostada también, ya no tenía el rating de antes. Entonces también necesitaba un escándalo de esta naturaleza para volverla a ser, digamos, víctima, sobre todo en un contexto de oscuridad a los verdaderos periodistas. No sé, a ver, Martín. Yo creo que, bueno, hace rato comentaban que eran 2 autores, no, son 3 autores, son Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga y Rafael Cabrera. El tema con Carmen es que dicen, bueno, es interés político, es interés nacional, y voy a citar 2 casos diferentes para que veamos si el mismo interés aplica. Cebadúa, el problema que tiene Cebadúa y su relación con Carmen. Emilio Cebadúa. Así es. Valdría la pena la investigación porque hay un interés periodístico. El otro tema. En un programa al aire de Ciro Gómez Leiva, estaban en la mesa Juan Zavala y Julio Hernández Astillero. Y Juan Zavala le dijo a Julio Hernández que recibía dinero del PRI en San Luis Potosí. Se lo dijo ahí estaba Julio. Julio se defendió. La pregunta es, siendo dinero público, ¿no valdría la pena una investigación? Porque el mismo Julio lo dijo cuando el tema de Chocolates Rocío, son los hijos del presidente. Merece una investigación porque hay interés periodístico. Le paró a su carro cuando se dio cuenta que los que habían hecho el reportaje no tenían ninguna evidencia. Volvieron a salir con la misma historia con el tema de la casa de Houston. Y entonces yo me pregunto, son 2 casos, 2, que merecerían, por lo menos, un reportaje, una investigación periodística, porque hay un interés legítimo de las audiencias para saber qué sucedió ahí. Digo, por no citar a Lourdes Mendoza, mencionada por Lozoya, ¿no? Uh-huh. No sé qué puedas pensar, Tat. No sé qué puedas pensar, Lupita. Pues hay intereses oscuros de fondo y en un contexto, vuelvo a repetir, tan violento en el que estamos viviendo, necesitan salir y resurgir nuevamente, pues estas figuras para ser ocupadas como distractores en el escenario periodístico, distraernos, porque finalmente son figuras que han sido fabricadas para ser figuras heroicas dentro del mismo gremio periodístico, que muchos compañeros periodistas y en su momento, por qué no decirlo, también fueron figuras importantes para mí en algún momento cuando comenzaba como periodista, cuando comenzaba en el escenario. Y claro, son figuras heroicas que se van construyendo de manera equivocada hasta que nosotros, cuando ya comenzamos a investigar y a trabajar realmente contextos importantes de periodismo duro, de largo aliento, es cuando te das cuenta que pues no hay ningún trabajo de fondo periodístico por parte de estos nombres que acabamos de citar. No hay, hasta ahorita yo no he visto
un documento, un trabajo de investigación de largo aliento de Carmen Aristegui, ¿no? Lo digo en el tema de Carmen Aristegui. Yo quiero recordar aquí nada más en el punto de Carmen Aristegui, porque mencionaste a Emilio Cebadúa, Martín. Emilio Cebadúa era consejero electoral junto con Carmen Aristegui en tiempos de Granado Xapa, cuando estamos hablando, cuando había todavía la figura del consejero electoral. Ese fue el brinco que dio Carmen Aristegui en lo que era antes el Instituto Federal Electoral, hoy INE. A partir de ahí se crea una relación entre ellos, una relación erótico-amorosa, y esto ayuda a Aristegui también a tener el apoyo económico de la profesora Elba Ester Gordillo, porque Emilio, después del IFE, brinca como secretaria a Chiapas, a la Secretaría de Gobierno, después en Chiapas, y después era el director del sindicato de maestros con el Baester Gordillo, de la fundación del Baester Gordillo, de estas instancias u organizaciones que ponen de parapeto para autofinanciarse y recibir también, bajar dinero, recursos del erario. Eso hizo Emilio Cebadúa. Y durante el tiempo que estuvo con Carmen Aristegui, Carmen Aristegui no tocó a Elba Ester Gordillo, porque le estuvimos siguiendo, así que me hago responsable de estas palabras, porque yo una de las que las estuvo siguiendo y monitoreando, porque había una gran simulación a finales de los 90 con el tema de la transición. Carmen, cuando nosotros sacamos la revista Transición para analizar, reflexionar sobre las transiciones en México, el trabajo de Carmen era desviar precisamente, como lo dice Claudia, desviar la atención de las transiciones políticas. Es decir, Carmen no se hizo ayer, no se hizo con Calderón, ya venía trabajando esta forma de distracciones mediáticas, pero como era consejera electoral, se le creó una imagen de democrática, una imagen de liberal, una imagen de honestidad, y después nos dimos de tumbos cuando vimos que no era así. Y luego viene Chiapas también con el gobernador Velasco, quien le daba 200,000 pesos mensuales solo por simular notas que debían de aparecer como publicidad. Ella lo hacía, ella las publicaba como si fueran notas periodísticas de trabajo de su equipo. Entonces, por ahí viene toda esta trayectoria de desatinos para el ejercicio verdadero del periodismo en México. Porque se confunde a la audiencia, se manipula a la audiencia, con salir en televisión y con salir con ciertas personalidades políticas, ya se habla de periodismo, y no es así. En el caso de Azucena Uresti, es otra de las mujeres que estuvo dándole cabida a Isabel Miranda de Wallace, y esto recientes también. O sea, le han dado el micrófono a quien es la torturadora de México por excelencia, la que se ha montado sobre la vida y las instituciones en México. Y Azucena Uresti lo hizo también con Cintia Alvarado Enríquez, difamándola, calumniándola ahora en Milenio TV, cuando Cintia es una periodista de Chiapas, corresponsal de Los Ángeles Press, que fue detenida de manera arbitraria en el ejercicio de su trabajo y fue torturada por un general en retiro de nombre Hugo Salvador Cuellar Fuentes. Estuvo detenida 48 horas de manera ilegal y ahora enfrenta un proceso de 2 carpetas de investigación con delitos fabricados. ¿Quién ayudó a hacer esta fabricación de delitos? Azucena Uresti y Milenio TV. Milenio, a través de Milenio, se reprodujeron en los diferentes blogs y diferentes youtuberos empezaron a hacer esas réplicas. Entonces, de esa manera se denostó, se calumnió y se incrementó el riesgo de otra periodista que es una reportera de investigación en la calle.
Entonces, ahora, cada que ella sale a hacer su trabajo, está en riesgo su vida. Y eso es lo que tenemos, Martín, eso es lo que tenemos, Claudia. Podemos seguir con otros nombres, Martín, tú traes una lista seguro. Ah, claro, por supuesto, y muy significativos para ti. Por ejemplo, tenemos al al gran investigador del tema del caso Wallace, que es Ricardo Rafael, y a Sergio Aguayo. Ricardo Rafael, que Bueno, se a mí colgó lo de que su me sorprende investigación. ahí, Martín, es que no haya ningún movimiento, ningún grupo de la ciudadanía para poner una denuncia formal por genocidio o por colaborar, por conspirar contra México, en el caso de Sergio Aguayo, en el caso de Ricardo Rafael, porque ellos participaron igual que un grupo de intelectuales, se decían, periodistas e intelectuales, el 18 de julio de 2001, salieron en conferencia de prensa internacional con Eduardo Medina Mora, quien era el director entonces del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en México, también, que torturaba y simulaba eficiencia policial. Fue a raíz de ese aval que dieron estos intelectuales, de que el CISEN no estaba filtrado o infiltrado por el narcotráfico, fue que se aprobó el presupuesto millonario para la creación de la Agencia Federal de Investigaciones, lo que era la AFI, y de allí es el que queda como titular de la AFI, Genaro García Luna. Por eso hablo de genocidio, porque a partir de que Genaro García Luna en el AFI implementó una política de fabricación de culpables para magnificar su trayectoria policial, a partir de ahí, mucha gente empezó a morir, empezó a ser detenida arbitrariamente, empezó a ser torturada de manera generalizada y sistemática. Y tenemos casos de tortura fuertes de periodistas, claro, como el de Lidia Cacho, que se dio en 2005, en diciembre de 2005, cuando se estaba dando también el caso Vallarta, Florence Cassel y Israel Vallarta. Entonces, hay toda una trayectoria de estos periodistas, de esos intelectuales, hay una trayectoria criminal que no estamos recordando. Los vemos como si fuera algo normal en televisión, en YouTube, en los programas, los dejamos opinar, los dejamos señalar a nuestras instituciones, pero ellos no tienen una denuncia formal ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ante Naciones Unidas, cuando son responsables también de este genocidio, de esta guerra contra el narcotráfico fracasada, como se llevó a cabo. Por eso te pedía yo, Lupita, la posibilidad de hacer un programa de este tipo. Yo estoy cierto que al mexicano como audiencia nos falta mucha educación en medios. Ahora estamos en las redes sociales, hay muchos youtuberos, hay muchos que tienen canales en Facebook, pero muy poca gente investiga. La realidad es que mucha gente que te publica cosas interesantes en Twitter, por ejemplo, es gente que recibe dinero de algún lado, que juega para alguno de los dos lados. La derecha tiene muchos lados. Bueno, también dentro de la izquierda hay muchos lados que publican cosas porque les pagan, y tenemos que ser honestos. Nos falta mucha educación en medios. No es en México, en todo el mundo está el mismo tema. Aquí lo importante de hacer un programa de este tipo es que la gente se dé cuenta que al periodista lo tienes que analizar desde un espectro de que es de izquierda o es de derecha, no es un periodista. Y lo tienes que ver como periodista, no es tu aliado ni es tu amigo, es un periodista. Puede ser de izquierda o de derecha, y a veces el de derecha te va a decir cosas más equilibradas que el de izquierda, y el de izquierda te puede decir cosas que les guste más a los de la derecha. Yo he dicho mucho a la gente que no hagan ídolos con pies de barro, pero hace falta que la gente conozca de dónde vienen, quiénes son, y por eso es importante estos programas donde se cuestiona a los que cuestionan. Pero he traído esta noche, Lupita, a la gente a la que no vamos a cuestionar normalmente, porque como que estaban en un nicho aparte. O sea,
los mal llamados chayoteros, que yo digo que no son periodistas, sino que son mercenarios de la información, aquellos a los que ciertos intereses les pagan para que ellos con esa cartera de patrocinadores vayan y ganen espacios en la radio, tengan programas en radio y televisión. No importa que no haya audiencia, esos son unos, pero hay otros que navegan con la bandera de ser independientes, con la bandera de ser héroes populares, y que no es cierto, y que no es cierto. Tú lo sabes, no sé si Tadacua también lo sabe, pero inflaron igual a Anabel Hernández, y ahora es un infaltable en el programa de Aristegui. Y por ejemplo, Ana Lilia Pérez le cortaron su espacio para meter el reportaje de Loret de Mola, por ejemplo. Entonces, tenemos una Anabel Hernández, y tú lo sabes, Lupita, y yo lo he dicho porque lo hemos platicado muchas veces, que sus libros no son de la misma pluma. La estructura mental que está dentro de los libros de Anabel corresponde a cerebros diferentes. Bueno, ahí... Por no... Ahí, sí ahí sí me permiten, creo que también hay como una mano negra en algunas editoriales que de pronto sí le hacen como cambios a los contenidos de las investigaciones de los libros. También eso tendríamos que tocarlo un poquito, porque de pronto las editoriales cambian de editores y es cuando entra en un terrible conflicto el estilo, ¿no? El estilo de redacción. Pudiera ser que se tratara de eso, queremos pensar que se trate de eso, porque incluso también las mismas editoriales, que de pronto no son mexicanas, son extranjeras, ciertas editoriales, también tienen sus intereses, que es como otra parte que está como oscureciendo el periodismo de largo aliento, el periodismo de investigación de fondo, el periodismo alternativo, el nuevo periodismo literario que se está viendo en los libros, ¿no? Entonces, también tendríamos que hacer un análisis de cómo se está viviendo el tema de las editoriales, con estos editores, con los intereses que tienen incluso, y también ahí está la mano negra, por supuesto, de Aristegui, de ciertos personajes oscuros, de ciertos políticos, que de pronto cuando llega el nombre de cierto personaje, Felipe Calderón o Peña Nieto, de inmediato se somete a estudio, ¿no? Con mucho detalle, si puede entrar o no puede entrar cierto contenido, algunas editoriales en México, ¿no? Que son extranjeras. Pero déjame decirte algo. Cuando presentaron el libro del traidor, nos llamó la atención poderosamente dos cosas. El libro me parece que sale en diciembre o a finales de noviembre. Ajá. Creo que me hablaste por teléfono cuando andaba yo en México. Y resultó que ella ya hablaba de que ya se había agotado el libro cuando el libro originalmente ni siquiera había llegado a las librerías. O sea, yo fui a buscar a las librerías del centro de la Ciudad de México el libro. Esa es una. La otra cosa que me llama la atención es que cuando sale El Traidor en México, en varios lugares donde ella lo presentó, le festejaron el cambio de estilo. Le festejaron la evolución en el estilo. Y si tú sabes entender lo que te están diciendo, el mensaje es otro. Claro, claro. No eres tú, o al menos esa impresión en lo personal a mí me da. Pero déjame ir más allá, y este es el tema de Lupita. Si no me equivoco, en Los Señores del Narco hay una información ahí donde se revictimiza, se acusan a unas personas que después son revictimizadas y no hay una petición de disculpa, no hay un resarcimiento del daño y ni siquiera se eliminó del libro. Pero aquí el experto es Lupita. Sí, en el libro Los Señores del Narco lo que ella hace es incriminar a las víctimas de Isabel Miranda, no a todas, incrimina a César Freire, incrimina a George Curry Layón, a Juana Hilda González Lomelí, que incluso dice que deja la sugerencia de que es novia
con Aida de este señor Hugo Alberto Wallace Miranda. Entonces lo que hace, y de Jacobo también lo incrimina, de Brenda no menciona nada porque se sentaron la señora Enriqueta Cruz Gómez y le pide, le ruega a Anabel Hernández que por favor no mencione a su hija, que su hija es inocente. Y a través de mucha insistencia, y en esto intervino José Reveles, también periodista, es como Anabel Hernández dice que no cree que sea inocente, pero la va a quitar por la tortura, porque le contó Enriqueta Cruz, la madre de Brenda, le cuenta todos los detalles de la tortura. Entonces, queda esa parte ahí, con Brenda se salva de ese libro, y al siguiente libro, de México en Llamas, de Felipe Calderón, ya Anabel Hernández ya cuenta la historia de Brenda, ya diciendo, pues, ya poniendo en duda el caso Wallace. Pero en el primero, Los Señores del Narco, que además se publica en inglés en 2013, en 2010 sale la primera edición, en noviembre de 2010. Un mes antes habían torturado a los hermanos Castillo, a Brenda, a César Freire. A César Freire lo torturaron 2 veces, el 2 de octubre y el 20 de octubre. Y saliendo de la segunda tortura, le dan en la noche la noticia del fallecimiento de su hermana por un infarto cerebral, una embolia cerebral, y su hermana le da este infarto en la oficina de Rosario Ibarra de Piedra, cuando ella era senadora. Entonces le estaba pidiendo ayuda para César Freire, para su hermano, diciendo que era inocente, cuando le da este infarto, cuando le da pues este infarto cerebral, y de allí estuvo una semana en el hospital y ya no pudo sobrevivir. Dejó 2 niñas huérfanas, pero además estuvo en prisión 1 año y medio. Isabel Miranda y Braulio Robles Zúñiga, el Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, las mandaron a prisión. He contado varias veces esta historia porque es totalmente dolorosa, es dramática, y sin embargo, con todo este contexto, esta Anabel Hernández sigue vendiendo sus libros con los nombres de ellos, incriminándolos, como en el caso de George Curry Layón, que por cierto acaban de detener por su denuncia a uno de sus torturadores, al exsecretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza. Fue detenido gracias a la denuncia de su víctima, de George Curry Layón, desde 2009. Toda esta denuncia fue caminando año tras año, en 2013 hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, es hasta este gobierno con Andrés Manuel López Obrador que se detiene a uno de sus 2 torturadores, pero son torturadores, son los materiales, los agresores materiales. Aquí en este caso también Anabel Hernández es una torturadora, porque generó toda esta angustia moral, todo este daño moral, daño psicológico a las víctimas, a quienes ayudado a exhibirlas como delincuentes, como narcotraficantes, como personas que estaban dañando a la sociedad cuando ellas eran víctimas. Y esto no lo sabemos como periodistas, no lo queremos aceptar, pero también los periodistas recibimos y dañamos. El daño físico, el daño en una tortura es el que cuando te golpean, pero el daño psicológico es cuando te están calumniando, cuando te están difamando y cuando eres parte de toda esta parafernalia para criminalizarte, para silenciarte o para que te incrimines por un delito que no cometiste. Y en eso participó Anabel Hernández, y hasta este momento no ha habido una disculpa, no ha habido una aclaración, no se ha retirado, como lo que decía mi colega Claudia Martínez, con respecto a las editoriales. La editorial, si fuera una editorial
seria, no nada más poderosa económicamente, sino seria intelectualmente, éticamente, debería de haber ya retirado ese libro y corregido la historia con un libro nuevo diciendo si son inocentes. El falso caso Wallace habla de todo esto, la lucha por la verdad habla de todo esto, y allí menciono también a los periodistas que fueron estos alcahuetes de Isabel Miranda, que ayudaron a legitimar esta falsedad, este falso secuestro, y que hicieron mucho daño no solamente a las víctimas, sino a México, por las mentiras, porque en ellas se iba tejiendo una red de corrupción institucional, una red de corrupción con las mismas instituciones encargadas de procurar justicia. Entonces, la situación es, a mí se me antoja mucho más seria que nada más una calumnia por Anabel que no ha pedido disculpas, sino hay una responsabilidad por daño psicológico y daño moral a las víctimas. Así es. Quiero hacer un paréntesis. No sé si ustedes ya checaron que acaban de anunciar el asesinato de otro compañero periodista en Salina Cruz, Oaxaca, Eber López, del medio NotiWeb. Uno más en la lista en este año, en este 2022. Lamentable. La pregunta y lo lamentable de esto es, señalamos al gobierno federal por la falta de protección de los periodistas. ¿Cuántos de esos asesinatos son cometidos por pleitos por tierras? ¿Son cometidos porque investigaban a algún político? ¿O son cometidos porque tocas intereses empresariales que después del muerto difícilmente alguien dice quién es el que está detrás? Hablan de que eran defensores, muchas veces, que eran defensores de la tierra, gente que peleaba por recursos naturales, y que los mataron los intereses que les quieren quitar las tierras, pero esos intereses tienen nombre y apellido. Claro. ¿Qué periodista serio, más bien, qué periodista de renombre se ha dedicado a hacer reportajes importantes sobre estos temas? Porque sabemos que están coludidos intereses políticos y empresariales. Bueno, está Jesús Sánchez, embargo, Jesús Lemus, él ha hecho trabajo sobre toda esta situación de los cielos abiertos, de las mineras, sí, Lupita, pero perdón, ¿en qué canal de Televisa sale? ¿En qué canal de Televisa sale? ¿TV Azteca? ¿Milenio? No nada más, ¿Imagen? no nada más, ya no podemos hablar de esos periodistas, esos son los periodistas más denostados en estos momentos. Con la 4T son los más denostados, los de Televisa, TV Azteca, y sin embargo siguen recibiendo del erario la publicidad. Es el otro crimen organizado. Porque sí, tenemos que decirlo como es. Los periodistas, algunos periodistas y algunos medios, lamentablemente forman parte del otro crimen organizado de este país y que forman parte de la herencia de toda la violencia, de la larga lista de violencia, ejecuciones, desapariciones, trata de personas, asesinatos de los mismos periodistas, de los mismos compañeros como gremio. Forman parte de toda esta lista de violencia en la que está atrapado nuestro país, que tanto nos duele. Y claro que los medios, como los periodistas, son responsables de lo que está sucediendo en el país, sobre todo los periodistas a merced, ¿no? A los que les han comprado, y yo siempre les digo a mis compañeros periodistas, por lo menos en mi estado, caray, les han comprado hasta la dignidad. ¡Qué vergüenza! Que hasta la dignidad les hayan comprado, que nadie levante la voz, que cuando te están madreando como periodista, un solo compañero o 2, 3 medios de comunicación llegan a ser solidarios, porque sí, debemos de decirlo, desde el sexenio de Mario Marín, por lo menos en Puebla, sí nos ha tocado ver en Puebla como reporteros que no tenían ni siquiera para zapatos, de la noche a la mañana se volvieron empresarios, constructores, dueños de tiendas departamentales, y así, de Mario Marín a la fecha, no sé qué ha pasado en Puebla, que les han comprado a los periodistas hasta la dignidad, y seguramente
lo que sucede en Puebla es nada comparado a nivel nacional y es lo que se está viviendo a nivel nacional con todos los medios de comunicación y con la mayoría de los reporteros, la mayoría de los periodistas, no todos, Sacaron la lotería. Aclaremos, sí, exactamente, exactamente. Y si a eso le conjugamos esta manera o la maniobra bélica en la que los estados o los gobiernos, las entidades federativas están también operando de manera a oscuras ciertas operaciones para salvaguardar la vida de los reporteros y periodistas. Aquí en Puebla, por ejemplo, les puedo decir que hace unos días Luis Miguel Barbosa Huerta, el peor de los gobernadores que ha tenido el estado de Puebla y el peor gobernador en todo el país, porque es el peor, ¿no? Salvo apenas que escuchamos algunas declaraciones en rueda de prensa de Cuitláhuac en Veracruz, que también son lamentables, lo que acabó de hacer el gobernador de Veracruz en contra de una reportera que se le fue encima. Quiero hacer este paréntesis porque tenemos ahora, pareciera que todos estos funcionarios en las entidades se han vuelto de piel muy sensible, o sea, son de piel muy sensible, son intolerantes a la prensa, a los pocos medios que son críticos, a los pocos reporteros que preguntan, a los pocos periodistas que investigamos, se vuelven intolerantes de tal suerte que se vuelven los verdugos de los que sí hacen periodismo y de los que sí tienen compromiso con la verdad. Y en Puebla, a oscuritas, Luis Miguel Barbosa Huerta generó un consejo de protección a periodistas, pero con periodistas que, claro, por herencia, ¿no? Por administraciones atrás sabemos que nunca han hecho nada a favor del gremio, ni a través de un tuit para ser solidarios con las agresiones a periodistas. Y claro, sale por ahí una AMPEP, que también es una organización estéril, es un parásito, por lo menos en Puebla es un parásito esta organización, que nunca ha aportado absolutamente nada. Que me perdonen, a favor de las mujeres periodistas en Puebla, salvo para los intereses muy personales que las periodistas que están en esta organización tienen, ¿no? Como el becar a sus hijos, en mandarlos a muy buenas escuelas, en mandarlos al extranjero, tener cargos públicos, y todo es designado por la autora intelectual, y me atrevo a pensar que también hasta material, Verónica Vélez Macuil, la directora de comunicación social del gobierno del estado de Puebla. Entonces, es una simulación, es una burla lo que le hacen a los periodistas que sí hacen periodismo, por lo menos aquí en Puebla, y no descarto que esto esté sucediendo también en otros estados, ¿no? Donde están simulando reflectores de protección que no van a servir absolutamente de nada más que para chupar presupuesto, robar presupuesto, generando nuevas dependencias y consejos de protección a periodistas. En Puebla no hay protección para periodistas, no hay garantías de nada, como en ningún otro estado de la República. Y el reflejo está en que cada semana, ahorita en este momento, estamos teniendo la ejecución de un compañero periodista. Esto es alarmante. Y lo más alarmante es que estamos callados. O sea, el gremio está callado frente a lo que está sucediendo, por lo menos en Puebla. Por eso cuando pensé en este programa, la idea era empezar a señalar a los que no son periodistas, que están ahí ocupando puestos que no son periodistas. Quitamos a las vacas sagradas, a los prometeos de la información, esos no me interesan. Bueno, falta San Juana. San Juana Martínez. Sí, no, y nos falta Luengas, y nos falta Serrano, y nos falta el Chapucero. Claro, pero en el caso de San Juana Martínez, recibe del erario, favorece a Isabel Miranda, favorece a Raimundo Ramos, que es narcoactivista de Nuevo León, del norte. Sí, y además ataca usa dinero del erario para atacar a periodistas. Y eso fue, aunque haya sido Signal Lab y alguna otra universidad privada las que hicieron esta investigación, no deja de ser una investigación. Y es dinero del erario. Bueno, déjame decir que hoy, en la mañana, me encontré el estudio de Signal Lab referente a los bots que atacaron a Carmen Aristegui. Por cosas del destino encontré una amiga
y yo me acordaba que esa amiga ya no estaba en Twitter. Le empecé a buscar en Twitter y esa cuenta está desaparecida de Twitter desde el 3 de diciembre del 2020. Yo me pregunto cómo pudo haber generado tendencias una cuenta que no existe. Entonces eso me demuestra una vez más que cuando las audiencias no estamos educadas para investigar y para cuestionar, nos ven la cara con estudios patitos, con estudios que no son ciertos, sí, pero porque ¿cuántos estudios nos han presentado Signalab? Es lo mismo. No, yo no sé, yo no lo sé, ese no lo conozco ni lo he visto. Yo sí sé porque fui una de sus atacadas. Yo te digo lo que hoy en la mañana demostré con una sola cuenta. Yo te digo lo que he sufrido, es la experiencia sí, de pero... ser un blanco de una persona que no tiene por qué estar ahí. Sanjuana Martínez no tiene por qué ser titular de la Agencia del Estado de Noticias. Y es porque está usando dinero público para atacar a periodistas y nos pone en riesgo, incrementa nuestro riesgo desde el Estado. Tan sencillo como esto. Y eso aparte de la huelga de Notimex. En el tema de San Juana, que tú me dices porque te conozco, yo cuestioné a Signalab porque hoy me encontré que su estudio por lo menos tiene una inconsistencia que es grave. Porque yo conocí a esa persona y se me ocurrió buscarla porque sabía que ya no estaba. ¿Cuántas personas aparecen en ese estudio que ni generaron tendencia y a lo mejor ya no están? Y ese es el estudio que presentó Carmen Aristegui para quejarse de que la gente la atacaba en redes sociales. Pero tenemos muchas cosas de este tipo y como tú decías, me parece muy claro que en los estados no se cuida. Aquí en Sinaloa hubo una reportera que fue agredida por el alcalde de Mazatlán y ahora es comunicación social en una institución educativa. Entonces, te vas dando cuenta, y antes pasó por una Secretaría de Estado, entonces te vas dando cuenta que les van llegando a los precios. Por eso es tan importante señalar a los que están llegando y que aparentemente son y no son. Y también poder identificar a los que realmente son críticos y a los que son críticos pagados. Porque yo como funcionario público en alguna ocasión me llegaban cientos de boletines que no eran periódicos, eran boletines, que les pagaban 2, 3 mil pesos a pseudoperiodistas y retacaban a las alcaldías con esos pasquines y se dicen periodistas y ahorita los estás viendo. Entonces, sí hay unos, me tocó ver periodistas del Sol de Sinaloa que cuando le daban una bronca, los funcionarios públicos les daban los 2, 3 mil pesos, les arreglaban el Infonavit. Entonces, te das cuenta que hay cosas, pero bueno, a nivel nacional es muy amplio. Pero lo que podemos hablar a nivel nacional es lo que vemos en redes sociales, por ejemplo, que es mi campo de acción. Y yo te puedo decir, por ejemplo, el caso de Rubén Luengas, ¿no? Que Rubén Luengas de una mentira construyó una infamia y esa infamia significó el ataque a Guadalupe Lizárraga. Y todavía me difamó a mí diciendo que me habían mandado a grabarlo cuando yo tengo las pruebas de que él me buscó, me pidió mi teléfono, me habló a mi casa para contarme la historia de cómo había sido un infame inventándole a Guadalupe Lizárraga algo. Y entonces yo vuelvo a preguntar, ¿quién le dio el espacio a Anabel Hernández y la hizo famosa? Entonces yo volteo y no me queda más que pensar que seguimos los ciudadanos, las audiencias, inflando personas que no son periodistas y que el día de mañana, de repente, un día los ves mugrosos y otro día ya se engoman el cabello, usan trajes buenos, traen mascadas en los trajes. Entonces, ¿por qué es eso? Y de ser groseros y de finalmente cada quien su estilo, te los encuentras que ya todo Morena va y a mí me tocó, por ejemplo, que la senadora Imelda Castro me habló para pedirme una entrevista, que no tenía yo espacio ese día, porque ese día no tenía programa. Le hice el espacio y media hora antes me canceló para irse a ese programa. Y entonces, en ese programa donde dicen que no cobran, pero tenemos una experiencia, Guadalupe, de alguien que pidió apoyo, Anabel no lo pudo apoyar, en proceso no lo pudieron apoyar, y un personaje le pidió, creo que 10 mil pesos para la entrevista, y el mismo Rubén Luengas, y lo digo aquí al aire,
Rubén Luengas me dijo a mí por teléfono que Vicente Serrano le había cobrado por salir en su programa y que a él tenía la impresión que cobraba las entrevistas. Yo no puedo afirmar que cobra o que no cobra. Traigo al aire el testimonio de una persona que está presa, que le pidió apoyo, y traigo al aire el testimonio de un periodista, difamador por cierto, como Rubén Luengas, que me dijo que Vicente Serrano le cobró por salir en su programa. En puntos borrachos le quiso cobrar y eso fue, no recuerdo la idea. Entonces nos encontramos este tipo de cosas y esto es lo que la gente tiene que aprender a entender. Si el chapucero estuvo en la campaña apoyando al presidente, no fue porque creyera en el presidente, es porque vieron el negocio ahí, porque después andaba pidiendo tiempos oficiales. ¿Quiénes son realmente los periodistas? Tú hiciste una investigación, creo, Lupita, de alguien que cobraba en una dependencia de Estado para ir a las mañaneras, porque no, alguien que es periodista no puede cobrar por otro lado en una dependencia de Estado. Eso no puede suceder, porque te resta lo mismo que cuando empezamos este programa. Para que sepa la gente, no tenemos por qué guardar nombres, ni de, no, si de esto se trata, de transparentar la información. Yo quería que tú lo dijeras porque fue algo que tú investigaste. Y este programa empezó diciendo... Salazar estaba cobrando en nómina, porque presentamos los recibos de nómina en la delegación de Tláhuac, ahora es la alcaldía de Tláhuac. Y al mismo tiempo se para en la mañanera, incluso con mi trabajo, el caso Wallace sale y hace preguntas sobre Brenda Quevedo, sobre, en el caso de Ana Georgina Domínguez, que también es una culpable, una falsa culpable, tiene 12 años de prisión preventiva, el caso de Brenda, el caso de Ana Georgina, también no recuerdo alguno de los, pues Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, o sea, son casos que hacemos los periodistas, pero los youtuberos, en este caso Hans Salazar, toma los casos, los plantea a la mañanera y todo estaría muy bien si hubiera honestidad periodística en el planteamiento. Simplemente recibí esta información, estoy, no sé, o sea, dar el crédito de quién es el trabajo o hacerlo de una manera ética para no colgarse de ese trabajo, porque yo quedo nulificada, que el trabajo es mío, nulificada, y él es el que aparece como digamos, lo que hizo Ricardo Rafael también. A los 4 meses de haber conocido la falsedad del caso Wallace, el señor dice que es su investigación y después sale en Milenio diciendo que soy una pseudo periodista porque tuve un error en la investigación, porque mi fuente me dijo que la segunda hija de Hugo Alberto tenía 13 años y en realidad tenía 17. Cuando yo tuve ese error, todavía no tenía el acta de nacimiento. Después, pero inmediatamente en cuanto lo tengo, lo corrijo. Por ese error, él me dice pseudo periodista en Milenio. Entonces, cuando él cuando él trabajó en el CISEN, cuando él trabajó para el CISEN, hijo de un sobrino de un presidente, simuló ser de izquierda, avaló el narcotráfico, la no filtración del narcotráfico en esa institución. Entonces, y ahora fue aliado de Isabel Miranda, igual que San Juana Martínez, igual que Anabel Hernández, igual que Carmen Aristegui, igual que Carlos Loret de Mola. Todos ellos favorecieron, privilegiaron a Isabel Miranda y todos ellos se han quedado callados e Isabel Miranda en absoluta impunidad en esta 4T y en este gobierno. Entonces, no sabemos por qué esa impunidad de Isabel Miranda, no sabemos por qué la impunidad de la gente que ha estado fabricando delitos, no sabemos por qué la impunidad también de gente como Javier Alarcón, Lozano Alarcón, que estuvo también, es el único protegido de Anabel Hernández.
el único protegido del PAN de Ana Bárbara. ¿Por qué le dicen la chiva loca? Pues porque eran pareja en tiempos de Vicente Fox. Según la información que tengo, duraron 3 años, era protegida también con militares, con una escolta de militares, y a partir de allí, bueno, político en el libro de los cómplices. A mí me llama mucho la atención. No lo menciona, cuando Javier Lozano Alarcón era también cómplice del presidente. A mí me llama mucho la atención que los detalles de un libro que solo los puedes tener estando presente o que la persona que te los dio sea muy allegado a Felipe Calderón. No hay otra manera. Claro. Hay un libro donde termina hablando de que la que seguía en la lista era Margarita Zavala, que estábamos en su cumpleaños y estaban festejando que ella seguía después de Peña Nieto. Y los detalles que dan solo es de una persona demasiado cercana, porque a Juan Polainas no le dan tal información. Eso no es de que alguien, un infiltrado o un contacto, no. Ese es algo que te lo da una persona muy cercana. Entonces, yo empezaba este programa, Lupita, diciendo que era imposible que un hombre que recibía 290 millones de pesos en publicidad podría hacer periodismo. Claro. Porque le está pagando al que supuestamente va a analizar. Y esto se juntaba con el tema López Dóriga, te refería. Al final de Hans Salazar, que no importa que le dieran a él 2 pesos y no 290 millones, es exactamente el mismo caso. Cuando tú recibes dinero público, no puedes ejercer un periodismo tan libre, vamos a decirlo así, tan libre, porque pues a menos que el Estado tuviera un periódico y él trabajara en ese periódico del Estado, y bueno, se entiende que es la línea oficial del Estado y que su periodismo es, y se entiende, queda claro que los que escriban en ese periódico pues van a defender la línea oficialista. Sí. Pero no existe tal periódico. Y bueno, podríamos juzgar por ahí a Molécula, que es una parodia en contra de los periodistas mal llamados chayoteros, porque se me hace muy, muy benigno decirle a alguien chayotero cuando es corrupto. Cuando deben la vida de muchas personas porque sus omisiones han costado miles de vidas. Esa es la gravedad. En el caso de Nancy Rodríguez, Oro Sólido, que también, o sea, ahí lo que ha hecho es también recibir compensación. De verdad es que por ahí te andaba plagiando también. ¿Perdón? El Quesadilla que te andaba plagiando alguna vez, Lupita, por ahí me acuerdo. Pero no era por el plagio que yo le era por las imprecisiones, porque era un mal copiado. Entonces, para mí era importante que si me van a copiar, que me copien bien, porque en eso van las víctimas, la integridad de las víctimas, va su verdad, o sea, también no es cualquier cosa. Trabajamos periodismo de derechos humanos y nuestro sujeto de acción, pues son las víctimas. Son personas que ya fueron vulneradas, personas que están en prisión, personas que fueron víctimas de violación o sobrevivientes de tortura. Entonces es muy delicado, es muy, muy delicado que nada más copiar y poner y nomás para llenar espacios y cobrar una nómina, ¿no? Me recuerdo, ya para concluir, porque estamos, ya es un poco tarde, para ustedes también, pero recuerdo, para concluir con el tema también de la 4T, con Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas utilizó la representación de la Presidencia de la República para solidarizarse con Azucena Uresti cuando recibió las amenazas o supuestas amenazas, porque no tengo la precisión ni nada, pero con aquel video del cártel Jalisco Nueva Generación. Ajá. Hasta ahora, la Presidencia de la República en esta representación de Jesús Ramírez no lo ha hecho con los demás periodistas asesinados, con los periodistas que estamos amenazados, los que hemos sido amenazados. Aquí tenemos 2, está Claudia, estoy yo y otra periodista que es Cintia Alvarado, pero
nosotros somos 3 de un solo medio. Cuando hablaba Claudia de todos los periodistas a nivel nacional, hablan de 700 mujeres agredidas, violentadas en México. Y en eso no vemos a Jesús Ramírez Cuevas salir a solidarizarse con todas nosotras, o con todos los periodistas, o con cada periodista que es amenazado. Que lo peor que tiene el gobierno es comunicación social. No lo han sabido apoyar al presidente, no lo han sabido defender, no le han creado un sistema que pueda resaltar sus logros en los medios de comunicación, porque se vale, porque todo gobierno necesita su propaganda política. Entonces yo he sido muy crítico. Hace poquito, en diciembre, estuve en el programa de la 4TV. Y bueno, el camino para ellos es muy largo. Es muy, muy largo. Y este programa, Lupita, lo celebro porque tú y yo tenemos puntos encontrados en algunas partes, pero sin embargo, la obligación periodística nos hace coincidir en un tema y lo podemos llevar a cabo coincidiendo, trabajando las coincidencias y no las diferencias. Y eso es lo que tiene que suceder en los medios de comunicación. Y eso es lo que tiene que aprender el ciudadano, a trabajar en las coincidencias y no en las diferencias, en que no todos los periodistas que critican al gobierno o a alguno de los consentidos son tus enemigos, son chayoteros, son fachos. No, no, no. Son mentes críticas y que en el momento de la definición, pues nos tendremos que definir, o estamos definidos, pero eso no significa que no seamos personas pensantes y que no nos demos cuenta que si el barco tiene un hoyo, hay que denunciar que tiene un hoyo para poderlo tapar y no hacernos tontos y al final nos hundamos todos. Entonces, es muy bueno porque finalmente no solo tocamos a personajes como Azucena, como Anabel, como Aristegui, entre algunos, que Sergio Aguayo, Ricardo Rafael, sino también tocamos a Chapucero, a Hans, a Don Molécula, a Nancy, etcétera. Entonces es muy importante que la gente sepa que pues es un ejercicio de señalar a los que señalan, y no nada más los que señalan a los de derecha, también a los que señalan desde la izquierda, porque es muy importante aprender a trabajar y a desarrollar una mentalidad más libre, más crítica, porque la única manera de llegar al conocimiento es la duda y es la crítica. Así es. Claudia, para despedirnos. Pues que nos falta muchísimo para hacer como una depuración de fondo en los medios de comunicación de este país. Nos falta muchísimo para depurar la palabra periodista, ¿no? Pareciera que ahora a cualquier persona se le dice periodista cuando están haciendo, cuando son youtubers, cuando hacen periodismo ciudadano. No porque deje de ser, no sea bueno, sino que creo que se está empujando a la sociedad a hacer este tipo como de denuncia abierta y que también vulnera muchísimo el derecho a ser informados de manera ética, profesional. No hay una ley hasta ahorita, solo se hacen leyes a modo, iniciativas de ley a modo en las entidades federativas y una ley federal que está también hecha muy a modo, que sigue vulnerando los derechos humanos de los periodistas. Es cierto, somos ciudadanos como cualquier otro, pero finalmente se necesita hacer una ley que genere una depuración de fondo tanto en los medios de comunicación para que estos recursos que son destinados para informar, como lo decía Martín Arellano, a las entidades, a la ciudadanía, no se considere como este es el pago por tu silencio, medio de comunicación, ¿no? Sino es una obligación que tiene el gobierno, el de informar. No es un pago por publicidad, sino es una responsabilidad que tiene el gobierno federal y estatal de informar detalladamente, con lujo de detalles, a fondo, qué está haciendo con los recursos de los ciudadanos, con los recursos del país en el ramo de educación, salud, etcétera. Pero esto no es sinónimo del silencio, no es sinónimo de que los medios de comunicación y de que los periodistas
se vuelvan cómplices de los delitos del Estado, de los delitos en los que incurren los gobernadores, los presidentes municipales, los jefes de seguridad pública, incluso el mismo presidente de la República y sus funcionarios. Tiene que haber un orden. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Parece que estamos muy lejos de que exista una transformación de fondo en el gremio periodístico y en los medios de comunicación. Lo único que nos corresponde hacer es hacer una campaña de conciencia con la ciudadanía para que entienda, comprenda y aprenda a discernir efectivamente qué medios son los alternativos, los medios que son realmente responsables con la información. Sí, pues muchas gracias, Claudia. En realidad lo que se llama de esto que estás hablando es la necesidad de reconstruir o ayudar a fortalecer el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se recupera con una prensa sana, con una prensa transparente, una prensa honesta, con una prensa ética. Pero para que sea una prensa ética necesitamos audiencias exigentes, educadas, como dice Martín. Así es que yo con esto me despido. Les agradezco mucho a los dos este espacio porque lo enriquecieron mucho. Aprenden ustedes, nos fortalecemos también y podemos ayudar también a orientar a nuestras audiencias, a darles pistas por dónde seguir o por dónde no seguir. Así es que, pues, muchas gracias, buenas noches, y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí acompañándonos, a Tenancingo Centro, las personas que son los familiares de las personas privadas de libertad, que estamos acompañando mediáticamente. Les agradecemos a José Humberto Pérez Espinosa porque ha llevado este movimiento a buen término en lo que queremos que sea la ley de amnistía para todas estas personas que están falsos culpables por delitos de alto impacto. Así es que muy buenas noches. Gracias, Marta Hurtado, por estar aquí con nosotros. Y pues nos vemos en la próxima, Martín. Que nos faltaron muchos. Gracias, Claudia. Cambié el nombre 2 veces. Claudia, Lupita, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.